En el relato nombrado La Abuela se produce una irrupción geopolítica en una microescala humana individual, pero sin dejar de representar los millones de dramas que contiene la migración de nuestra gente de la periferia colonial al centro imperial. Está relatado el drama de una emigrante a la que al dedillo le calzan aquellos versos de una canción de la Sonora Matancera cantada por Johnny López. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Y se produce la serie de irrupciones, la irrupción de la gente de la colonia en el imperio, la irrupción de los pobres en el mundo de los ricos, la irrupción de los sueños de una chica de ser actriz en el mundo pesadillesco de Hollywood, la irrupción del dolor en el amor familiar, aquella pobre abuela que manda a buscar durante años la carta de la hija que hace fortuna en el norte, la irrupción de la mentira piadosa para velar el horror de la muerte de la niña mimada por su abuela, mariposa equivocada quemada por Hollywood. Confesiones de un murciélago conserva su unidad hasta el final. Los relatos presentados serán resumidos por un hablante o relator rindiendo testimonio en el juicio de los lobos. A partir de las palabras del indiciado, una nueva luz irrumpe en escritura de Martínez Caldera. Acontecimientos que creíamos azarosos y aislados, nos alcanzamos a ver obedeciendo a un plan maestro propio, más propicio a una novela. Se encuentra un autor hechor de los acontecimientos que hemos leído a lo largo de la obra. Irrumpe en la tranquilidad de nuestra vulgar vida cotidiana una voz que revela una inocencia prístina y oscura, la irrupción de una voz psicoanalítica que logra la catarsis del ser enajenado. Irrumpe un escritor fabulado y confabulado para cumplir con los más caros, íntimos, perversos, lúcidos, escabrosos deseos del ser. Suficiente les he contado sin contarles nada para que disfruten de estas confesiones de un murciélago en la voz de su autor. Solo me resta agradecerle a él, a mi amigo Mario Martínez Caldera, su generosa invitación para presentar la obra, a ustedes por la santa paciencia de escucharme y desearle a los lectores y escuchas que disfruten del vuelo confesional de un murciélago. Gracias. Desde que tengo uso de razón, me enseñaron a repetir que el ciudadano más respetable con que contábamos era el ilustre don Pablo Macera, poeta, investigador, historiador, crítico y político sin tacha, que había logrado enaltecer el nombre de la patria hasta en los rincones más ignorados del planeta. De tal magnitud era su influencia que mi infancia tuvo que padecer su nombre por todos los sitios donde me movía. Para aprobar mis estudios era sencillamente obligatorio aprender de memoria sus conocidos poemas Sangre desvelada, Sustos del corazón, Las angustias de las ranas, La rosa callada, El fusilero del Sócrates y en fin, todos aquellos poemas que el público, los críticos y estadistas habían coincidido en ubicar como los de mayor calidad en su obra. Cuando redacté mis primeras notas irresponsables, sostuve que los hombres se mueven en el mundo con la constante necesidad de crearse mitos y leyendas, cosas que le parezcan completamente inalcanzables. Existe una profunda ansiedad por tener una referencia. Pareciera que la creencia en un Dios resultó a la larga
completamente insuficiente, un proyecto que fracasó ante la violenta aspiración humana de hacerse feliz y duradero el nombre. Precisé además que sobre la base de este enunciado es que se fue tejiendo el nombre de don Pablo Macera. Me consta, los que se sentían representados por él le achacaban hechos que quizás nunca se le ocurrieron realizar. Era un simple fenómeno de proyección de la gente. Los buenos lo creyeron malo y los malos lo sintieron bueno. Así se vino haciendo esta leyenda que 2 siglos no han logrado controlar. El objetivo que perseguía al redactar y publicar mis notas irresponsables era el de poner las cosas en su sitio. Consideré que por el tiempo pasado entre la vida de don Pablo Macera y la actualidad se podría entender la justeza de mis planteamientos. Sin embargo, cuán equivocado estaba. Cuando en el diario La Flecha aparecieron mis primeras notas irresponsables, no me percaté en aquel momento de la gacetilla que el director del periódico insertaba al final de cada escrito. Todo el contenido en materia de opinión del presente trabajo es responsabilidad del autor. Si mi mente hubiera sido sagaz, esta simple gacetilla debió haberme alertado, sobre todo si tomaba en cuenta que con el director del diario me unía una larga y profunda amistad. Con él había comentado mis opiniones sobre el prócer, inclusive se había encargado de estimularme siempre, me decía, ¿y por qué no escribís esas cosas? Yo te las publico. Durante mucho tiempo pensé en la posibilidad de ordenar, publicar mis investigaciones, pero un raro sentimiento de temor me detenía hasta el día en que desafortunadamente me decidí. Nunca me imaginé que 2 días después de la última publicación iba a recibir la visita del señor obispo, el cual de manera helada me ilustró sobre los insuperables valores morales y cristianos de don Pablo Macera, que su nombre era un símbolo para los fieles que, inspirados en su generosidad con la Iglesia, trataban inútilmente de imitarlo. Que le extrañaba sobremanera que en mis artículos no hubiera abordado este aspecto de su vida. Inclusive, su visita obedecía a la preocupación del clero por tales omisiones. Finalmente me solicitaba que con la mayor brevedad redactara unas nuevas notas con el talento de la palabra que me otorgó Dios, enfocando la actitud cristiana del ilustre. Después de una sonrisita de santo, se marchó diciendo: la Iglesia se lo agradecerá adecuadamente. Tengo que reconocer que aunque la visita de su excelencia no me impresionó hasta el extremo de obedecer, sinceramente sus palabras y su tono no me dejaron dormir toda la santa noche. Empezaba a presentir que se avecinaba una catástrofe, motivada por supuesto en mis opiniones sobre el caso Macera. Mi mujer compartió con preocupación esta noche y con ese poder intuitivo particular desarrollado en las mujeres y los artistas, me señaló que mis pensamientos no eran tan inocentes. La Iglesia nunca se ha movido por ingenuidad.
tenés que abandonar la idea de seguir publicando esas notas. No, le dije, voy a seguir publicando, porque creo que todos vamos a salir beneficiados si logramos poner coto a eso del sol y los cantos rutinarios de los gallos. A pesar de no haber dormido y contra mis deseos, tuve que recibir la inesperada visita del señor gobernador. Debo referir que el gobernador fue un gran amigo de mi progenitor, por lo tanto, su conversación inicial giró sobre la fecunda labor de mi padre en organizar a los alcohólicos anónimos, que esto había traído beneficios importantes a la comunidad, que se destacó como un hombre inteligente, respetuoso y muy bien relacionado con la sociedad. Claro, después de haber abandonado la vida disoluta e irresponsable que tanta amargura le llevó a su hogar. Tu cara se parece mucho a la de él cuando era joven. Lo dijo en un tono que me sonó irónico. No sabría decir si por el efecto del desvelo. Después del preámbulo entró en materia. Me gustaría abordar con vos lo de tus artículos en La Flecha. Parece que existe una mala interpretación, ya que alguna gente ha creído que estás cuestionando de manera irrespetuosa al prócer de la patria. Yo estoy seguro que nunca ha sido esa tu intención, porque creo que igual que tu padre, entendés la necesidad que existe, que los ciudadanos respeten los símbolos sagrados, que se han erigido a costa de grandes sacrificios y privaciones. Si no fuera así, el mundo sería un caos. ¿Qué sería de los hombres si no tuvieran ejemplos que seguir? Decía esto mientras se acariciaba la barbilla, haciéndome una mirada siniestra. A estas alturas de la conversación y teniendo como antecedente las palabras del obispo, logré comprender que estaba metido en un asunto bastante serio. Me parecía absurdo que tanto poder se movilizara por una cosa que, aunque profunda, se podía discutir con madurez y sano juicio. Sin embargo, cierta terquedad interior me decía que debía llegar hasta el fondo. Por desgracia, pertenezco a esos espíritus que cuando están en las peores dificultades se agigantan y sacan fuerza de donde nunca se imaginaron. Mi respuesta de voy a pensarlo parece que lo convenció de que sus palabras no habían logrado variar un ápice de mis criterios. Rótulos de sacrílego, inmoral y otros epítetos similares aparecían constantemente en las paredes de mi casa. Mi mujer y mis hijos empezaron a ser acosados por los vecinos. Un incendio accidental, según el reporte de los peritos, devoró completamente mi vivienda, dejándome literalmente en la calle. Conseguí rápidamente que una prima de mi mujer nos albergara en su casa mientras encontrábamos un lugar donde vivir. No quiero ocultar que las dificultades y la situación en general estaban enfermando a mi esposa y a mi hija. Esto me significaba mayores presiones. Constantemente mi mujer me decía: esto no vale la pena. Si don Pablo ya está muerto, nada se gana peleando con muertos. Todo el mundo nos odia. Dejemos en paz su memoria. Cuánto dolor me daba escuchar las expresiones de la mujer que quería, pero no podía retractarme. Me sentía cumpliendo con un deber, aunque la gente sencilla no lo entendiera en ese momento.
Solamente yo sabía a plenitud todo el daño que el pensamiento corrosivo de don Pablo le estaba haciendo a la sociedad. Se trataba, pues, que pudiera demostrar por los medios a mi alcance la verdad, aunque ello significara mi ruina absoluta. Si algo tengo que reconocer es que todavía no me explico por qué mis notas irresponsables generaron una respuesta tan virulenta. Quizás no logre entenderlo a cabalidad ni en la muerte. Las medidas agresivas aplicadas en mi contra me convencieron que realmente estaba tocando el fondo de algunas cosas. Por otro lado, sentirme objeto de persecución me sirvió como acicate para continuar mi empresa hasta el final, pasara lo que pasara. Con estas poderosas razones gravitando dentro de mí, me acerqué a unos amigos que estudiaban en la Universidad Nacional. Con su ayuda logré utilizar el mimeógrafo para sacar mis notas, las cuales se distribuyeron clandestinamente entre todo el estudiantado. La ventaja de un pueblo pequeño es que los acontecimientos se propagan a una velocidad inaudita, sobre todo cuando se trata de algo prohibido. Con mayor interés se comenta y se divulga. El primer escrito que surgió de manera clandestina lo firmé el autor de las notas irresponsables. Era evidente que al rubricarlo de esta manera, deliberadamente estaba provocando a las autoridades del pueblo. Los temas que abordé en los artículos mimeografiados fueron varios. Uno de los primeros era la utilización de la literatura con fines sospechosos en la obra de don Pablo Macera. En este artículo abordaba la falsedad que enmascaraba ambiciones políticas para alcanzar poder, ocultándose detrás de la literatura. Realmente su aporte a las letras de la comunidad era inexistente. Bastaba como ejemplo aquel ridículo poema, el que se tradujo a varias lenguas, que era de enseñanza obligatoria en los colegios y que se llamaba La porfía de los cangrejos. Era don Pablo un hombre inescrupuloso, capaz de burlarse de la gente sencilla y sin instrucción. Esto no hubiera sido un problema si la gente sencilla y sin instrucción en nuestra comunidad no fuera la gran mayoría. El engaño entonces tenía una connotación maligna. Los distintos temas que seguía abordando sólidamente argumentados desataron sobre mí la persecución policial más feroz que se recuerde. Se colocaron afiches por varios centros escolares, buses, universidades, en los que se pedía que se me entregara a las autoridades por estar pesando sobre mi cabeza los delitos de subversión, perversión de las mentes jóvenes, agitador social, enemigo de la patria y otras infames acusaciones que no vale la pena recordar de momentos tan aciagos. Tuve que abandonar a mi familia para no perjudicarlo. Días enteros deambulé de un lugar a otro, durmiendo en aceras, montes, parques, cines, bares. Creo que no quedó un solo rincón que no hubiera contado con mi presencia. Las cosas empezaron a mejorar cuando el escándalo de mis planteamientos corrió por todo el país y mucha gente empezó a prestarme ayuda, mínima pero alentadora. Un almuercito caliente, una colcha para el frío y algunas veces lograba dormir bajo techo cuando los más audaces se decidían a apoyarme. Logré explicarle a cada una de estas personas las lógicas de mi planteamiento. Los alerté sobre los peligros del pensamiento maceriano
y con mucha satisfacción observé que se comprendían mis argumentos. Durante mi peregrinaje por tantos lugares, pude ir dejando sembrada una semilla de inconformidad que día a día iba creciendo, sobre todo al ver la desproporcionada persecución y los sofisticados medios que se utilizaban en mi búsqueda: detectores de mentira, interrogatorios, golpecitos breves en los testículos con fines persuasivos y otras prácticas similares aplicadas a mis conocidos. Quizás nunca se le haga más daño a una comunidad como cuando se ponen a funcionar los mecanismos represivos del poder para aplastar una idea. Los hombres se revuelven como fieras cuando se le ataca la condición única que los separa del mono, el pensamiento. Para algunos amigos me enteraba de la suerte de mi familia. Con mucha vergüenza me di cuenta que mi mujer había dado declaraciones en el Congreso. Entre otras cosas dijo que ella pedía la protección del Estado para que mis hijos no sufrieran la nefasta influencia de su padre y pudieran crecer sanos de cuerpo y espíritu, respetando los valores morales sobre los que se había edificado la patria. Evidentemente mis enemigos se regocijaron con este golpe. De mí, solo tengo que decir que esto me causó mucho dolor, pero mis convicciones se mantuvieron firmes, sin variantes. La última nota irresponsable no pudo ser del conocimiento público, porque la noche que la terminé fui capturado por los gendarmes de la seguridad del Estado. La nota estaba referida a tratar de explicar la clave del por qué don Pablo Macera representaba tanto, asunto que logré ver con claridad después de la formidable persecución que contra mí se desatara. Entre las cosas que anoté decía que durante el nacimiento de nuestra comunidad fue don Pablo el que firmó tratados con gobiernos extranjeros que se consideraban beneficiosos para el país. Por ejemplo, el tratado por medio del cual se creaba una fuerza pública para mantener el orden y las buenas costumbres. Se dio la tutela de las aduanas, ferrocarriles, minas y bancos a compañías extranjeras. Con todo esto aumentaban las fuentes de trabajo, las deudas y los tuberculosos de la nación. Eran parientes del gran hombre. El gobernador, casado con una nieta de don Pablo. Igual relación familiar existía con el jefe de las Fuerzas Armadas, el número 1 de la seguridad del Estado, descendiente directo por la vía paterna de Macera, y la relación indestructible que con paciencia de santo cultivó don Pablo con los principales cabecillas religiosos y los más altos jerarcas de la Iglesia romana. No era, pues, finalizaba diciendo, la figura de un literato que incursionó en la política, sino de una organización familiar mafiosa entretejida como cáncer en la vida del país. Tal vez estos elementos, aunque no se consideren objetivos, expliquen la furia con la que me persiguieron. Por algunos compañeros de prisión me entero de las movilizaciones del pueblo exigiendo mi libertad y un mejor trato. Sin embargo, sé que ya no será posible ver la luz del sol. Para mis 40 años, el régimen carcelario es muy duro y pensar que me han condenado a 30 años de trabajo forzado es todavía más duro. Solo espero que mis pensamientos perduren un poco más que los de don Pablo. Al menos me parecen tener un carácter más justo y una argumentación duradera, pero que lo diga el tiempo.